Bien, vamos a iniciar hablando sobre lo que se denomina pensamiento algorítmico. Dentro de los tópicos que vamos a ver hoy día, vamos a hablar sobre el pensamiento algorítmico, qué es el pensamiento algorítmico, algo de historia, un poco de lógica, diagramas de flujo, y vamos a hacer una pequeña mención a pseudocódigo. Se está escuchando, ¿cierto? Sí. Ya, sí, pues se escucha bien. Ya. Vamos a partir por la definición de un algoritmo. Un algoritmo, según el diccionario de la lengua española, es un conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución a un problema. Eso es un algoritmo, no es nada más que eso, simplemente los pasos necesarios para poder resolver un problema, sea del tamaño que sea ese problema. Los algoritmos necesitan necesariamente, bueno, redundante fue eso, un estado inicial y una entrada para poder realizar los pasos. Porque sin un estado inicial y sin una semilla o algo que le estemos dando al algoritmo, no va a hacer nada. ¿Ok? Bien, las propiedades principales que debe cumplir un algoritmo es que debe ser no ambiguo, ejecutable y ordenado. Por ejemplo, para preparar un huevo frito, normalmente uno rompe la yema del huevo, rompe la cáscara del huevo, lo echa el aceite hirviendo y espera para freírlo. El orden importa, porque no es lo mismo echar el huevo entero al sartén frío y después prenderlo, no va a ser lo mismo. También debe ser altamente claro qué es lo que está haciendo. Cualquier persona debe ser capaz de repetir los pasos de un algoritmo. No debe haber espacio a ambigüedades. Y ejecutable hace relación a que, lo mismo dije anteriormente, cualquier ser humano debe ser capaz de realizarlo. Déjenme... No sé por qué no se me está viendo bien el Zoom. No sé si es que alguien está haciendo preguntas o algo. Tranqui, Pato, o sea, vamos a estar con el Wolver aquí. Si alguien tiene alguna duda, la puede escribir por el chat. Y si hay alguna pregunta, te la podemos mencionar a ti por voz. Ya, y Sí, si no, la resolvemos nosotros. No sé por qué se me desconfiguró el cliente Zoom y no me aparece la pantalla chat y todo lo demás. Ya, me gustaría que los participantes me dieran ejemplos de algoritmos. ¿O qué se les ocurre que puede ser un algoritmo? Básicamente cualquier actividad puede ser definida como un algoritmo. Sí, cualquier actividad, pero por lo mismo ejemplifiquemos actividades que puedan ser. Hacer la cama. Hacer la cama. ¿Cuáles son los pasos para hacer la cama? Depende del alcance. Si es que ya estamos al frente de la cama o ya está deshecho, probablemente haya que sacarle todo primero. ¿Ya? Pero ¿Cómo harías tú? ¿Cómo lo procesarías tú? Primero que nada, asegurarme de tener todos los materiales. Yo iría a las sábanas limpias, frazadas limpias, todo lo que le voy a poner arriba a la cama. Asegurarme que tengo eso primero. Si no lo tengo, tengo que ir a buscarlo. Ya. Hoy teníamos... ¿Ya ¿Mm? sigue? Sigue, no. Voy a hacer una pequeña acotación, pero... También ¿sigue? tengo que tener una cama, obviamente. Lo primero que haría, así como normalmente, ya considerando que estoy dentro de un ciclo, sería sacar todo lo que está como desarmado de la cama, considerando que estoy cambiando sábanas y frazadas y estoy como rehaciendo la cama y no estoy como armándola nomás. Sería sacarle todas las cosas e intentar ponerle arriba la cosa que arriba del colchón, que se me olvidó el nombre. Después pongo la cosa que entre medio de la cosa que arriba el colchón y la frazada. Después la frazada, después no sé, depende si es invierno o verano, pero voy poniendo más cosas arriba, después lo voy cerrando todo, me aseguro que hay quedando estirado entre medio, se me olvidó poner ese paso. Ya. Y después finalizo poniendo el cubrecama. Ok, súper. Sí, es un buen ejemplo. ¿Alguien más quiere dar algo? La realización de un sándwich de jamón y queso. Abrir el pan, echar una torreja de queso y una torreja de jamón, cerrar el pan. Ya, súper. Ya. ¿Que alguien más me dé un último ejemplo para que prosigamos? Puede ser resolver un cubo de Rubik igual. Ya. Sí.
De hecho, hay técnicas para poder automatizar, que siempre te van a llegar al resultado cubo Rubik, por lo que tengo entendido. No soy muy fanático de los cubos Rubik, pero tengo amigos que sí. Literalmente un algoritmo son los cubos Rubik para resolverlo. Sí. En una serie de pasos. O sea, Para realmente que en la nuestra vida función- cotidiana todos son algoritmos. Todo lo que nosotros, las acciones que realizamos son algoritmos. El hecho de ordenar la cama, la rutina de levantarnos, preparar el desayuno, seguir una receta de cocina. Cuando nosotros multiplicamos, cuando sumamos, estamos aplicando algoritmos constantemente en nuestra vida diaria. Bien, vamos a avanzar. Así que es el pensamiento algorítmico. Es la capacidad de entender, ejecutar, evaluar y crear algoritmos. Los algoritmos van variando en complejidad. Por ejemplo, no es lo mismo el algoritmo de sumar que el algoritmo de calcular un factorial, o el algoritmo de la función gamma, o el algoritmo de la función z de Riemann. ¿Okay? Hay distintos niveles de complejidad para cada algoritmo. Y tener la capacidad de entenderlos, ejecutarlos y evaluarlos es indispensable para esto. No hablo directamente de crear algoritmos ahora, porque eso es algo que requiere cierto nivel de práctica y estudio y años de poder estar trabajando. En general necesitamos paciencia, mucha paciencia. Aquí comento un poco desde mi vida de trabajo de años. Yo estudié otra carrera anteriormente, estuve trabajando en el Centro de Investigación en la Universidad de Concepción. Conocí mucha gente que tiene la costumbre de que le dan un problema y lo primero que hace es ponerse a escribir código. ¿Ustedes creen que eso está bien o está mal? Tengo Mal. entendido que la primera parte sería como analizar, hacer como qué me están pidiendo, cuáles van a ser los Exacto. datos de entrada, de salida. ¿no? Generalmente uno distingue un buen programador de un mal programador dependiendo esa parte principalmente. No es lo mismo recibir un problema y ponerte a picar código, porque sí, está bien, puede que escribiendo código escribas mucho más código que la otra persona, que a lo mejor se puso a pensar primero. Pero la cantidad de tiempo que tú inviertes escribiendo y después debugueando es menor si tú primero piensas, analizas tu problema, lo quebramos en partes más pequeñas y las vamos tratando a poquitito. De hecho, eso, en mis primeros ramos de programación noté esa pequeña diferencia con varios de mis compañeros, porque lo primero que hacían dándoles una actividad, una tarea, un proyecto, era ponerse a escribir código. Y yo lo primero que hacía era pescar un papel, lápiz y empezar a tirar líneas para ver qué diablos tengo que hacer, o qué es lo que tengo y a dónde tengo que llegar. Después de eso, ya teniendo claro esa parte, escribir código es lo más corto, porque hasta ahí hay cosas que te ayudan a escribir código. Al final no es lo más complejo escribir y leer el código, sino pensar y ordenar las ideas. Bien, y aquí es donde llegamos a la parte de que es necesario evaluar los algoritmos. Generalmente no hay una única forma de solucionar un problema. Hay muchas formas de solucionar un problema. Y ahí es donde tenemos que tener la capacidad crítica de poder decir que una solución es más óptima o menos óptima. Por ejemplo, yo puedo querer transportar sacos de cemento. Podría echarme los sacos de cemento al hombro e ir cargándolos manualmente o ocupar una carretilla. Cualquiera de las dos opciones, estoy solucionando el problema. Llevar sacos de cemento de un punto A a un punto B. ¿Cuál es más óptima? Usa la carretilla. Porque una puedo llevar muchos más sacos de cemento y me voy a cansar un poco menos que echándomelo directamente al hombro. A nivel de código es lo mismo. No voy a entrar a hablar de eficiencia computacional y otras cosas de momento, pero no es lo mismo ocupar muchos for anidados que a lo mejor ocupar operaciones vectoriales o de lista. ¿Ok? Si voy muy rápido me dicen, no hay problema. Bien, esto es un poco filosófico, pero el punto culmina en el cultivo del pensamiento lógico es la capacidad de desarrollar nuevos algoritmos. Al final, lo que nosotros buscamos es, con el pensamiento algorítmico, es la capacidad de crear nuevos algoritmos. No necesariamente algoritmos altamente complejos, pero sí poder ir tomando los elementos que conocemos y crear algo nuevo. O ir desarrollando mejores soluciones a lo que ya hay. O adaptar los algoritmos que hay actualmente. Eso es como el punto límite en el pensamiento algorítmico. Bien, concluyendo esta parte, voy a hablar un poquito de la historia de la programación.
No sé si han escuchado de Ada Lovelace. ¿Le suena el nombre a alguno? No. La condesa ¿No? de Lovelace. Exacto, la condesa de Lovelace. Trabajó con un matemático de apellido Babbage, si mal no recuerdo, lo que se considera la primera máquina que realizaba cálculos, que es básicamente un telar. Y la condesa de Lovelace, a pesar de que hay un poco de discusión respecto a esto, sería una de las primeras personas en escribir un algoritmo como tal que estaba pensado para ser desarrollado en esta máquina. Por consiguiente, se considera para muchas personas como la primera programadora en la historia. Y eso estoy hablando del año 1840 más o menos. Entre 1840 y 1843, según las cartas que se enviaban la condesa de Lovelace con el señor Babbage. ¿A alguien le suena George Boole? Bueno, ahí está, claro que es el álgebra booleana. O sea, posiblemente han escuchado el término booleano. Sí, eso sí. Sí, ya. Bien. George Boole propuso a eso de 1870 que muchas operaciones matemáticas podían ser reescritas en conjuntos de ceros y unos, y con las operaciones I, O, I, O. O sea, operaciones de conjuntos. No estamos hablando de conjuntos matemáticos. Que en esos tiempos había aparecido no muchos años antes Cantor con toda su teoría de conjuntos, y Boole propuso una serie de teoremas y temas bastante importantes en la teoría de conjuntos, y llegó a la conclusión de que muchos procesos podían trabajarse con ceros y unos. Yo creo que también este lo deben conocer, Alan Turing. Ese sí es más fácil. El Sí, creador es del más conocido. algoritmo. No como tal, sino que lo que creó fue una de sus obras más importantes, es hablar de las máquinas de Turing, que son una conceptualización de la computadora, que básicamente todos los computadores actuales siguen un modelo de una máquina de Turing, que simplemente es una cinta de longitud infinita con un cabezal que va leyendo datos y escribiendo sobre esos datos. También fue muy conocido por desencriptar la máquina Enigma, que eso acortó la Segunda Guerra Mundial en por lo menos 5 años. Y lamentablemente él era homosexual y fue condenado en su momento y se terminó suicidando. Las grandes virtudes de los años 50. ¿Alguien Hay conoce? una película, creo, sobre él, si no me equivoco. Sí, si no recuerdo, la actúa Benedict Cumberbatch. Creo que lo No hacía de recuerdo, pero personaje creo principal. que la película se llama Enigma, creo. Sí, sí, creo que lo vi de una pasada rápida, pero no vi la película completa. ¿Alguien ha escuchado hablar de Grace Murray Hooper? Ya. Ella fue la primera persona que diseñó un compilador en los años 50. Antes de eso, las computadoras se tenían que escribir los programas a esas grandes mainframe o computadores grandes que habían. Se escribían los programas prácticamente directamente a la máquina. Los programas no eran portables. Se escribían incluso en código de máquina, ni siquiera en ensamblador. Se escribían directamente para cada máquina. Y Grace Murray lo que hizo fue traspasar mucho de lo que de escribir programas al lenguaje de alto nivel, o sea, en inglés, con palabras que entendían los humanos. Y así fue como desarrolló el primer compilador para no recuerdo qué máquina de IBM actualmente, pero eso fue la labor que hizo ella, principalmente entre muchas cosas, porque también estuvo en el comité de estandarización de Fortran, de COBOL, colaboró en el desarrollo de muchos lenguajes. Búsquenla cuando tengan tiempo, trabajo bastante interesante. Y finalmente me voy a quedar con Dennis Ritchie, que es entre muchas cosas que hizo, es el creador de C, que es lo que da paso a que tengamos los kernel Unix como los conocemos a la fecha, y por consiguiente los que usamos software Linux, tengamos un Linux como conocemos a la fecha. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Algún comentario? ¿Así no se considera como una Biblia de programación o algo así? ¿Alguno? ¿La Biblia de C, algo así?
Bueno, sí, es que el libro de C Programming Language, que lo escribió Dennis Ritchie con, no me recuerdo ahora en este instante, es como la Biblia C, un libro que está desde el año 70 y tanto, que se lee para cualquier curso de C, que viene con todas las referencias al lenguaje, pero no otra cosa. Bueno, Dennis Ritchie, para los que les gusten las cosas tipográficas, también es creador de TeX, que es básicamente un lenguaje para texto preformateado que se ocupa para matemática y ciencia, mucho. Bien, vamos a ir avanzando hacia la parte de lógica. Ya, que la lógica es una rama que estudia los principios de la demostración y la inferencia válida, junto a las falacias, las paradojas y la noción de verdad. Como digo acá, es tanto de interés para los matemáticos como para los filósofos. Yo ayudé a muchos conocidos, yo estudié matemáticas en otra universidad y tenía muchos amigos que estaban en la Faxo de la Chile, así que ahí estudiamos con mucho y teníamos bastantes debates respecto a lógica. Bastante interesante el estudio. Hay un libro bastante bonito que se llama... después lo voy a escribir, pero no me acuerdo cómo se llama el libro, pero bastante interesante. Bien. El estudio de la lógica busca llegar a verdades. Goldbach, que es un matemático de principios de 1900, estableció muchos axiomas que demostraban desde los conjuntos tratar de llegar a la estructura de los números actuales. Porque, a pesar de que ustedes no lo crean, las matemáticas tienen muchas estructuras distintas entre sí, y entre las teorías hay bastantes diferencias a la fecha. Desde que Cantor propuso su teoría de conjuntos en 1860, si no recuerdo, la matemática se dividió en dos a grandes rasgos. Y después se fue subdividiendo en más ramas y en más ramas, y algunas no tienen forma de conciliarse entre sí. Entre los topologistas, entre los algebraicos, entre los de teorías de anillos, hay muchas cosas. Analistas. Los analistas, sí. Pero los que les... Consulta. ¿Sí? Eso tiene que ver con, por ejemplo, las formas de multiplicar, porque, o sea, yo he visto en algún video que otro de que, o sea, está la forma de multiplicar como todos conocemos, que es la normal, como que multiplicando número por número, pero había otra que era como tipo japonés No, o porque sea, esos son como que distintos. se Sí, dan unos que tiran como distintos unas tipos. líneas y van sumando las líneas. Sí. Sí, No, no, es eso, que parece sí. que había como que se hacen como distintos tipos de multiplicación para que se pueda resolver más fácil, algo así, ¿o no? ¿No tiene que ver con Pero eso? Esos son serían formas nomás. ejemplos de algoritmos. Esos son ejemplos de algoritmos. Hay un algoritmo que nosotros todos conocemos que es como ir multiplicando y sumando hacia abajo todos los números, y eso es con las líneas. Son distintos algoritmos. Estamos haciendo la misma operación, pero de distinta manera. Estamos abordando un mismo problema de distintos enfoques. No, en cambio, lo que yo hablaba aquí ahora sobre distintas formas es básicamente, a ver, no quiero abrumarlos con matemáticas abstractas, pero es cómo se realizan las cosas, cómo está definido un conjunto, cómo está definido un espacio métrico, qué es lo que es un espacio métrico, o qué es lo que es un número, qué es lo que podemos considerar un elemento. O sea, son cosas un poco hasta filosóficas. De hecho, la matemática tiene mucho de filosofía. No es solo estudiar números y las operaciones, sino que también son debates respecto a qué implica cada cosa, o qué implica cada operación, o cómo los puedo representar geométricamente, si es que se puede representar geométricamente algo. ¿Me queda un poco más claro? Sí, Ya. gracias. Y bien, como decía, la lógica trata de llegar a verdades. Por si acaso yo tengo la mala costumbre de cuando empiezo a hablar me voy por la rama hablando de algunos otros temas, así que si me voy muy lejos me avisan y me paran, ¿ok? A verdades. Bien, la lógica como tal se respalda del lenguaje y los signos. El lenguaje es lo que hablamos a grandes rasgos. Y los signos son los elementos que ocupamos para identificar nuestros fonemas de manera escrita. Por ejemplo, lo mismo que estamos haciendo ahora es lenguaje. Los signos pueden ser las letras, los operadores, las puntuaciones, todo lo que ocupamos son signos. Y a partir del lenguaje de la conjunción de los lenguajes y los signos, llegamos a las premisas y conclusiones. Las premisas son toda una serie de frases o elementos que nosotros podemos decir a día. Por ejemplo, está nublado, hace calor, son ejemplos de premisas, son cosas que podemos analizar y darles un valor de verdad. ¿A qué vamos con un valor de verdad? Por ejemplo,
Si miramos hacia afuera, por lo menos acá en Linares está totalmente soleado, no hay una nube. Yo digo está nublado, puede ser susceptible a que sea una verdad o una mentira. Ahí estamos hablando de un valor de verdad. Y a partir de las premisas podemos llegar a conclusiones. Las conclusiones son el elemento final. Un ejemplo clásico es, todos los dioses son vanidosos. Zeus es un dios. Por lo tanto, puedo llegar a la conclusión de que Zeus es vanidoso. Es como un ejemplo clásico que pueden haber visto en Álgebra 1 o algún ramo así, cuando ven la parte de lógica. Si es que, no sé si estás teniendo Álgebra 1 en este instante, no sé en qué curso están actualmente, desconozco. Ya. Vamos a avanzar un poco más hacia los operadores. La lógica hace uso de diferentes conectivos, más conocidos como operadores, que son comúnmente la negación, la conjunción, la disyunción. Bueno, la negación es el clásico no. Por ejemplo, está nublado, la negación está nublado, está soleado, o no está nublado. La conjunción es el y. Cuando hablamos de está lloviendo y está nublado, eso es una conjunción. Una disyunción hace alusión a la palabra o. Por ejemplo, está lloviendo o está nublado, o está soleado, o hay un gatito, no sé, cualquier cosa. El o es la disyunción. La condicionalidad, que es un signo de implicancia, que es como si hoy está nublado, implica que posiblemente vaya a llover. Y la bicondicionalidad, que es como una equivalencia una implicancia hacia ambos lados, pero no vamos a profundizar esto porque son temas que van a ver, si es que ya no los han visto en álgebra, lo van a ver en álgebra. Y para nuestro objetivo tradicional nos vamos a centrar en la negación, la conjunción y la disyunción, que son las cosas que ocupamos a utilizar en programación. Muchas de nuestras sentencias en programación se basan en ocupar el no, el o y el y. La negación está asociada a tablas de verdades. Bueno, todas las operaciones lógicas están asociadas a una tabla de verdad. En este caso, si tenemos una premisa P, la negación, que se escribe con esa barrita y la P, por ejemplo, si la premisa es verdadera, no P es falso. Si P es falso, no P es verdadero. Sencillo, no tiene mayor complicación. La conjunción, si tenemos dos premisas, P y Q, y ambas son verdaderas, la conjunción de esas premisas va a ser verdadera. Si una de las dos es falsa, va a ser falsa, y si ambas son falsas, va a ser falsa. Si se enredan en algo o voy muy rápido, me avisan. ¿Va quedando más o menos claro? Sí. Esto asumo que lo han visto todos en algún momento de la carrera, ¿o no todavía? Yo sí. Ya. Nosotros. Yo también. Sí, no sé, habría que ver si es que alguien es de primero, pero Sí, si igual todos son de hay. segundo, Igual Pato recuerda que hay pero gente que no es de la Facultad de Ingeniería, así que puede que Sí, alguien no lo perdón. haya visto. Sí. Sí, ya, pero de todas maneras, bueno, si algo no se va entendiendo, no duden en decirme, oye, va muy rápido, paremos, por favor. No tengo problema con eso. La disyunción, que es el o. El o es verdadero en casi todos los casos, exceptuando cuando ambas premisas son falsas. Cuando ambas premisas son falsas, la conjunción va a ser, en resumen, falsa. Bien, ahora si quieren podemos tomarnos un break de unos 10 minutitos para que respiremos un poco. ¿Les parece? sí, está bien. Ya, vamos a tomar un pequeño receso. Ya pueden estirar las piernas, tomarse un cafecito, ir a tomar agüita, agua de ugu. Consulta. ¿Sí? ¿En cuál sesión empieza como programar bien? Porque, por ejemplo, ya pasé los cursos de programación básica y esto es como reforzarnos. Sí, bueno, ahora vamos a empezar. Realmente este track vamos a ver todo lo que es fundamentos del lenguaje de Kotlin. No vamos a hacer cosas tan rebuscadas ni tan Ahora, complejas. yo no había programado en C nomás, entonces, pero Ya sí, no. Esta sesión fue pensada un poco para no nivelar, porque como escuchaste ahí, hay gente que no es de la carrera de programación. Así que la idea es hablar un poco de conceptos más básicos, más abstractos, para poder avanzar hacia
hacia los fundamentos de programación con Kotlin. Igual, si lo que pregunta Marcelo creo que era, lo que es programación como tal, creo que es mañana. Mañana empezamos con el 1 Sí, mañana del empecemos con inicial. el track. Van a empezar con pasitos de bebé. Van a empezar con programación muy básica, pero tengan en mente de que estamos haciéndolo desde lo básico porque queremos que todos tengan un nivel, o sea, que todos estén nivelados. Sabemos que hay gente de muchas carreras, hay que unos que son mechones, hay gente que ya sabía programar, pero no conoce orientación a objetos, hay gente de otras carreras, así que al hacer esto, lo que está haciendo Pato ahora es nivelarlos y que tengan los conocimientos fundamentales, la teoría, entre comillas, que sabemos que puede ser un poquito más fome que programar así y crear cosas. Tranquilos que ya vamos para allá, pero eso, es para nivelarlo y que puedan tener un buen conocimiento cuando ya puedan programar, que esperamos que sea mañana. Ahí les vamos a hacer un pequeño spoiler para mañana. Realmente no se preocupen para mañana, o sea, igual esto es para brindarle una ayuda en sí, pero cuando empecemos ya con Kotlin va a empezar realmente cero, o sea, de un nivel nulo, para ir evolucionando durante el curso. Así que para los que no tienen nada de conocimiento en programación o les cuesta, no se preocupen que se arregla el camino. Solo motívense y dedíquenle tiempo, porque esto realmente es una buena oportunidad para empezar en este mundo que es tan amplio que es el desarrollo. Y aprovechando, ¿con qué se va a programar para descargar, tenerlo descargado? Mira, mañana va a empezar a usar un compilador que está en una página web. Entonces, de momento nada, pero sería ideal que fueran viendo ya Android Studio, que es donde está montado Kotlin y donde vamos a desarrollar la aplicación, porque también contamos con el simulador de un teléfono en sí, con Android, para poder ir visualizando lo que van haciendo al mismo tiempo. Sí, Claro. sí, así es. Mañana, como comenta Walver, van a usar una página web. Y ahí el compilador está ahí mismo. O sea, van a poder programar directamente en la página web. Otra duda que me llegó también es con respecto a estas sesiones. Todas estas sesiones van a quedar grabadas por si algún día, por ejemplo, no pueden asistir porque tienen alguna prueba o porque tienen que hacer un trabajo, por ejemplo, tienen mucho que hacer. Esto queda grabado y queda disponible en el canal de YouTube, ¿ya? Ustedes después ingresan, cuando se registraron a este evento, van a decir, ve lo que pasó y va a estar la grabación ahí incluida en la página. De igual forma la vamos a estar compartiendo por los grupos de WhatsApp y Discord y por Instagram, ¿ya? Para que lo puedan ver más tarde. Por ejemplo, si les queda alguna duda o más rato quieren repasar lo que dijo Pato hoy, lo pueden ver de aquí quizás a las 10 o mañana va a estar disponible la grabación en YouTube. ¿Podría mandar después el canal de Discord al chat? Mira, Kotlin es un lenguaje muy similar a Java. O sea, en el tema de que es un tipado fuerte, tiene orientación a objetos y en sí, como describirlo como un lenguaje sería, yo creo que una fusión entre un poco de Python, Java y HTML. Así lo definiría realmente. Y un toquecito de JavaScript, si es que alguien usa JavaScript Claro, también. un Tiene, toquecito de JavaScript. Kotlin, yo creo que nació para resolver algunos problemas de Java, porque Android se programa, hace un tiempo atrás se programaba solamente con Java. Y el equipo que creó el lenguaje dijo, oye, ¿sabes que la gente que programa Android con Java tiene muchos problemas? ¿Cómo los podemos solucionar? Bueno, el equipo, la empresa que creó Kotlin se llama JetBrains y dijo, o sea, ellos hacían librerías, que es como una forma de ayudar a la programación en un lenguaje para Java, pero se dieron cuenta que Java los estaba lastrando mucho. Así que crearon Kotlin, que es un lenguaje bastante moderno, si se le quiere decir de alguna forma, que agarra muchas cosas buenas de varios lenguajes, como dice Walver, de Python, un poco de Java, un poco de JavaScript, hay de varios lenguajes que toma funciones y hace que la programación, entre comillas, para el programador sea más simple. Resuelve muchos pain points o muchos como cosas que el programador cuando programa en Java tiene muchos problemas, como ya lo hablaban en su momento, el null pointer exception y muchas otras cosas que los programadores de Java ya conocen, que los que están ahora en el avanzado. Pero eso, Kotlin es un lenguaje bastante amigable para la persona que está recién aprendiendo a programar
Y nada, dentro de muy poco ya van a poder empezar a conocerlo, ver cómo funciona y eso. Ahí para eso está Pato y Andrés.
Bien, chicos, ¿están todos de vuelta ya? ¿Se pueden confirmarme que estén vivos? Aquí estoy. Ya. Hola, hola. Sí, pero dragones así pequeñitos. Ya. Vamos a proseguir entonces con lo que estábamos viendo. Un segundo para compartir pantalla. Basic. Bien, vamos a hablar ahora de los diagramas de flujo, que son una herramienta súper importante en lo que es visualizar un algoritmo. Los diagramas de flujo son conjuntos de formas que representan diferentes acciones en el desarrollo de un proceso. Los diagramas de flujo son herramientas que se vienen ocupando desde los albores de la programación. Por consiguiente, hay una infinidad de signos y símbolos para ellos. Pero nosotros nos centraremos en solo algunos y los más importantes. Nos vamos a, esto no es un curso de UML, así que vamos a ver todos los signos y símbolos que se pueden hacer. Así que siempre vamos a centrar en algunos, que en este caso es el óvalo, que es el que indica el inicio y el final de un proceso. Ahí está. La flecha, que indica la dirección de un proceso, o sea, hacia dónde va el siguiente paso. El rectángulo, que es un conjunto de operaciones que realizan un cambio de los valores, forma localización de la información. O sea, todas las operaciones algebraicas y demás es que alteran los valores que les vamos pasando a un proceso. El rombo, que se utiliza para decisiones, para preguntar si pasa algo, o sea, si ocurre un suceso, qué camino tomamos. O si algo que esté pasando dentro de nuestro proceso es verdadero, seguimos un camino, si es falso, seguimos el otro. El romboide representa la entrada o salida de información. O sea, para los algoritmos generalmente nosotros le pasamos algunos datos y nos va a devolver otros de vuelta. El romboide se utiliza para eso. Y bien, acá vamos a hacer algo un poquito más interactivo, que es el cálculo factorial. ¿Alguien sabe lo que es un factorial? O mejor dicho, ¿alguien no sabe lo que es un factorial? Ya, bueno, igual, voy a dejar un poco de compartir aquí. Esto, voy a compartir otra cosa para que lo revisemos igual en conjunto por si alguien no se acuerda qué es lo que es. Bien, el factorial se aplica solamente a números enteros positivos o básicamente naturales, porque el cero factorial está definido, pero no se ocupa mucho, que es un número n y un signo factorial. ¿Qué es lo que significa? Que voy multiplicando todos los números que estén hasta llegar al enésimo número. O sea, 4 factorial es 1 por 2 por 3 por 4, y eso es donde yo sé son 24. Entonces hacemos un 5 factorial, 1 por 2 por 3 por 4 por 5. A ver, para los que no estuvieron ayer, hicimos una actividad. Yo soy pésimo haciendo cálculos mentales, soy matemático, pero soy pésimo haciendo cálculos mentales. Así que 24 por 5, ¿120? No. Sí. Ah, sí, 120. 120. Y así es con cualquier número. Lo que vamos a hacer en la actividad de hoy es que vamos a utilizar un diagrama de flujo. Es decir, voy a explicarles con este diagrama de flujo que tengo. Ay, se me perdió el zoom de nuevo. Stop share. Ya. Bien. Pato, tengo una duda. Sí, dime. Es que ya, mira, yo soy de primero y me dijeron en soluciones algorítmicas en ese ramo
que los ¿Mm? diagramas de flujo iban para abajo. Pero ¿por qué aquí hay uno que va para el lado? Para que O me sea, cabiera en ¿se la puede pantalla. eso? Sí, Ah, ya, se ya. O puede. sea, siempre O va para sea, abajo. mira, realmente pueden ir en cualquier dirección. Mientras esté claro cuál Ya. es el inicio y el final, es seguir las líneas nomás. Obviamente hay procesos más complejos que idealmente tienen que seguir una estructura, pero los puedes Ya, escribir muchas hacia gracias. cualquier dirección básicamente. Ahí. Bien, en este caso yo me hice una pequeña plantilla que está vacía, pero que lo vamos a utilizar para explicar el factorial. En este caso tenemos el inicio y un final claramente demarcado. Tenemos un romboide, dos rombos, una decisión, es decir, dos rectángulos, una decisión, otro rectángulo y la salida de datos. Ya, esto lo voy a explicar utilizando pizarra para que nos entendamos mejor. Share screen. Ya. Tenemos nuestro inicio. Aquí nosotros vamos a leer un número n, que vamos a pedir que sea un natural. Yo también soy pésimo dibujando, así que las líneas, ni con regla me quedan derechas las líneas, así que... Bien, aquí en este primer paso, para este algoritmo, para nuestro algoritmo factorial, vamos a asignar un número m igual a 1 y un número f igual a 1. Vamos a hacer la siguiente operación, que va a ser multiplicar f, se va a redefinir como f por m. O sea, tomamos 1 por 1. Aquí tenemos... Ay, perdón. M, me hago la pregunta, ¿M es igual a N? Pero la tengo escrita de otra forma acá, la tengo tirando hacia abajo. ¿M es igual a N? No y sí, son dos posibles resultados. Si es no, lo que vamos a hacer es que M va a ser igual a M más 1, le vamos a subir un número y vamos a volver acá a esta operación de calcular F es igual a F por M. Si es sí, retornar F, y aquí llegamos al final. Con esto nosotros vamos calculando, fijamos un algoritmo para ir calculando el factorial de un número. ¿Alguna pregunta? ¿No se entendió? Mi letra es muy horrible. Acepto sugerencias, críticas, constructivas y destructivas. No tengo problema con eso. Ya se entiende. Bien. Eso es para el factorial. Vamos a dejar de compartir esto. Vamos a volver a nuestra presentación. Abrir el chat. Ya. Acá hay otro diagrama de flujo que está completo, sí, que es para ejemplificar el cálculo del promedio de las notas de un curso. Tenemos el inicio, se ingresa la nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, se calcula el promedio como N1 más N2 más N3 más N4, todo eso dividido en 4, porque son 4 notas, que en este caso tienen igual ponderación las 4. Y ahí tenemos nuestra decisión, que si el promedio es mayor de 4, mostramos por la pantalla, se aprobó, si no, no lo logramos y tenemos que volver al curso nuevo. Todos los algoritmos o todos los procesos pueden ser escritos en un diagrama de flujo. Bien, vamos a hablar ahora de pseudocódigo. El pseudocódigo es un lenguaje de descripción de alto nivel que es compacto e informal. Está diseñado para lectura por humanos y es similar a un lenguaje de programación real, sin obviamente ser un lenguaje de programación real.
sirve mucho para darnos la idea de cómo estructurar en código un programa. Para representar algunos procesos necesitamos de hacer estructuras condicionales y de ciclos, que esas las vamos a ver en profundidad más adelante, pero las voy a mencionar igual ahora, que son los condicionales if y else, que en inglés es si ocurre algo, entonces, o si entonces. Un ciclo for, que es para ciertas variables a repetir esa cantidad de veces un ciclo, y un ciclo while, que es la palabra mientras. Después vamos a ver ejemplos un poquito más concretos de esto. Bueno, vamos a ver las estructuras de control en pseudocódigo, que esto lo voy a tener que abrir una... Voy a abrir aquí un editor para que empecemos a ver algunas estructuras de control. Ya. Aquí tengo esto de mi editor de texto. Y vamos a... y sí menciona las estructuras if y else, pero que en pseudocódigo es si, por ejemplo, voy a tratar de escribir el factorial, el ejemplo factorial, leer n. El proceso vamos a hacer m es igual a 1, mi primer proceso, f es igual a 1. Hago mi primera operación, que f es igual a m por f. Y aquí empezamos con las palabras reservadas. Si m es, en este caso voy a poner el operador distinto de f, m es igual a m más 1. Entonces, retornar f. Las palabras reservadas, en este caso, vamos a ocupar acá, van a ser leer, que se ocupa, leer, que indica que estoy leyendo por pantalla un número. Aquí están asignaciones, se puede ocupar tanto el igual. Hay algunas implementaciones que ocupan esta forma. Ocupan una flecha para indicar la asignación. En este caso voy a ocupar el igual, por lo menos mientras explique esto. Aquí tenemos la condición si m es distinto que f. Bueno, esto debería ser un for, no debería ser un... para m menor que n, menor o igual que n, m es igual a m más 1, f es igual a f por m. Bueno, si notan que tengo algún error, los demás pueden corregirme. Hay que borrar el f por m de arriba. Sí, habría que borrar este f de arriba. Está de más, aunque lo indique en el proceso, pero está de más, porque lo ocupé en el diagrama de flujo. Bien. ¿Está claro hasta el momento? Pseudocódigo Sí, no se ocupa... ¿Mm? ¿Pato? Creo que ¿Sí? ahí, no sé si ahí puede haber una confusión con el if y el else, que el else creo que lo confundiste con el then, porque if then, el Sí. else es en caso contrario, o sea, si no pasa el sí, pasa lo otro. Eso quizá ahí... Acláralo un poquito más para los cabros. Sí. A ver, déjame pensar en alguna rápida. A ver, voy a adelantarme un poco harto. Consideremos que yo estoy leyendo un número, leer n. Hay un operador matemático que se llama, un operador informático que se llama módulo, que me calcula el resto de una división. No entramos en más profundidad, pero una forma de saber si un número es par o impar es la operación módulo. Por ejemplo, si n 2. Esta opción puede ser 0 si es par, 1 si no es par.
¿Ok? Entonces, si n módulo 2 es igual a 0, imprimir n es par. Entonces, si n no es igual, es decir, si esta condición no se cumple, imprimir n no es par. Fin, programa. Eso es lo que hace relación el if-else. O bueno, también está como el if-then, aparece en algunos lenguajes, como batch, por ejemplo. Pero básicamente, ¿alguna duda, alguna pregunta, algo? No estoy viendo mucho el chat, así que... Nuevamente este chat me parte aquí al principio. Chicos, de todas maneras, no tengan problema en decir si hay alguna duda o sienten que algo está mal explicado o quieren que lo explique de nuevo, porque al final esto es para ustedes, no, esto no es de la universidad, estamos entre pares, nadie aquí es profe ni otra cosa. Yo simplemente estoy poniendo un poco más algo de información de lo que sé. Pero si ustedes consideran que necesitan que lo explique de nuevo o algo, díganlo nomás, no hay problema, nadie se enoja aquí, para que quede súper claro, ¿ok? Ya, lo del entonces quedó muy confuso. ¿En qué sentido? No hay problema si quieres abrir el micrófono y explicar tu duda por ahí. Felipe. No es que tenga una duda yo, simplemente de que dijo Hugo Castro en el chat que por claridad el entonces también lo pueden tomar como un en caso contrario, pero esto no es verdad. Entonces ahí hubieron, no sé, yo por lo menos yo tengo claro el tema del entonces, pero por ejemplo si hay alguien que no tiene ninguna experiencia con el tema de programar, entonces puede que quede un poco perdido. Ok, eso lo es. Entonces, ¿podrías quizás tú explicar nuevamente el tema del sí entonces para que nadie quede con dudas? Ok. Bien, voy a explicar nuevamente el sí y el entonces. Voy a ocupar de nuevo este mismo ejemplo. De hecho, voy a ver si escribo algo en C a la rápida. 3.c. st-h int mine se me olvidó cómo eran C. Int f, ingreso un número. ¿Can? No, es que me acuerdo que sin es para pedir un número en C++, pero no me acuerdo en C. Está bien, ¿No mientras es el Can? proceso tenga la R, o sea, con esto es suficiente. Scan, ¿Scanf? sí. Bueno, tengo que crear primero. Int n. Scanf. Por sentado con la extensión, pero entre comillas. Gracias. ¿No es que poner un backslash en una secuencia escape para que salta? Solo para... No, no es necesario. No es necesario ya. No, porque solicitud de datos. Si quería en el texto, en el primer. Te faltó el I, la I en la N. No sé cómo se llama ese símbolo. Es como un símbolo raro, que es como una I, como parece una Y. La I latina. el ampersand, ese. Sí, ese. Ya. Estamos aquí. Listo, gracias. O sea, que perdí training con C, hace mucho que no ocupo C. If n
mod2 es igual a 0. Printf spar, n else printf no spar. Ya, es la sintaxis así, ¿cierto? Si es que no me estoy equivocando. Control F5. Ay. ¿Esto dónde lo tengo guardado? Sí, el else vendría siendo la representación de un si no. O que mejor dicho, si es que no se cumple esto, si no se cumple lo de arriba, entra el ciclo de abajo. Por ejemplo, aquí estoy preguntando si la operación módulo n módulo 2 es igual a 0. Me va a mostrar por pantalla que el número que estoy mostrando es par. Si no, no es par. O sea, Claro, ese es un buen ejemplo, Patricio. ya. Ok. Espero les haya quedado claro. Bueno, lo hice rápido con un lenguaje de programación. Posiblemente le pido disculpas a la gente que no es programadora aquí, que haya ocupado directamente un lenguaje para esto. Bien. Voy a dejar de compartir esto. Vamos a volver a la presentación. Share screen. Bien. Ah, me faltó hablar del for. No hablé del for. Ya, los ciclos for, antes de que se me olvide, es... Ay. Antes de que se me olvide, es que por ejemplo, quiero hacer una operación, yo sé de antemano cuántas veces quiero realizar una operación. Por ejemplo, quiero mostrar en pantalla 10 veces hola. Por ejemplo, yo tengo mi mensaje, que en este caso es mensaje. Igual. Pato, ¿Mm? quizás podría ser la distinción, porque bueno, en varios lenguajes pasa el tema entre el for y el while. Quizá ahí, Sí, es que por por eso ejemplo, voy a hablar un poquito de eso, porque el for es cuando mayormente tú lo ocupas cuando sabes cuántas veces quieres realizar el ciclo. Y el ciclo while es muy similar a lo que pasa el for. De hecho, conceptualmente hacen lo mismo, pero el while es cuando uno no sabe cuándo es la condición de parada. Mejor dicho, cuántas veces voy a realizar el ciclo, pero sí tengo una condición de parada. Por ejemplo, en este caso voy a hacer un ejemplo sencillo, que es que muestra un mensaje y lo quiero mostrar 10 veces por pantalla. Entonces, voy a ocupar directamente el for. O sea, vamos después a ocuparlo for. Igual a 1 y menor o igual que 10 y es igual a i más 1. Y aquí es lo que está diciendo cada de estas cosas. Que yo estoy partiendo desde un i igual a 1. Este i va a ser, lo voy a realizar todo lo que está en todo este for hasta que i sea menor o igual que 10 y voy a ir incrementando de 1 en 1 el i. Dos puntos, voy a buscar imprimir mensaje. Aquí tenemos end for. De manera similar, hay otro ciclo que se llama while, que el while hace lo mismo. Lo escribo aquí abajo. Por ejemplo, tengo mi mensaje igual hola.
El while es un ciclo que se ocupa, que quiere decir mientras. O sea, mientras. Por ejemplo, aquí voy a poner C es igual a 0. Mientras C sea distinto de 10, hacer, fíjate, esto es un do while, pero o se lo ocupa igual, hacer lo siguiente, imprimir mensaje. Ya, los ciclos while requieren condiciones para que paren en algún momento, porque si yo simplemente activo un while y no le pongo una condición de parada, una vez que entra al ciclo va a estar iterando infinitamente hasta que esta condición sea falsa. En este caso, C es igual a 0. Si yo no modifico el valor de C dentro de while o en alguna instancia exterior, este ciclo no va a haber forma de que pare. Entonces, vamos a decir que sí es igual a C más 1. Fin mientras. En este caso, ambos ciclos están haciendo lo mismo. Pero si yo voy a saber de antemano cuántas veces voy a realizar una acción, es mejor utilizar un for. Porque el while tiene ese problema de que si yo no se me fue a poner la condición de parada, va a estar iterando infinitamente. Ambos pueden utilizarse de manera casi análoga, como acabo de decir. En este caso, ocupé un ciclo while y un ciclo for para hacer lo mismo, imprimir un mensaje 10 veces por pantalla. Pero es más seguro que no nos equivoquemos haciendo un for que un while. Obviamente ya pensando en ideas y proyectos más grandes. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Algo? ¿Y onda la carga computacional? ¿Cuál tiene más carga, el while o el for? Eso es Depende proporcional a la cantidad de ejecuciones que se realicen, la carga que va a producir. Sí, porque al final... Entre más iteraciones, más carga. Gracias, Andrés. Bien. Antes de seguir, me gustaría que, como una pequeña práctica, hiciésemos... Espera, un segundo. Bien. Me gustaría que... Se me fue el Zoom. Aquí está. Stop share. Share screen. Ya. Como voy a esta estructura de control, me gustaría que hiciésemos como una actividad pequeña práctica, es que escribieran cada uno, si pueden, que transformáramos, bueno, ya transformamos uno, así que va a quedar solamente el del promedio, transformar ese diagrama de flujo a un texto en pseudocódigo, con lo que acabamos de ver. Que en este caso les voy a volverme atrás al de el promedio. Que si es posible que lo transmitan a un pseudocódigo. Entonces, como para 5 minutos que lo hagan, algo cortito. Si tienen alguna duda, no duden en consultar por el chat o hablar.
¿Cómo van, chicos? Pato, si quería hacemos un canal en el Discord para que la gente después pueda mandar su respuesta y vamos a dar dando feedback. Me parece buena idea. Bien, tal como dijo Hugo, pueden enviar sus respuestas al canal de Discord. Le van a crear un apartado para eso. Le vamos a dar un feedback sobre la misma. Bien, por lo menos yo estoy ya llegando a mi recta final. Agradezco a todos haber participado en esta instancia. Espero verlos pronto. De todas maneras, no se vayan aún. Queda Andrés, que les quiere hacer unos comentarios y darles unos mensajes. Andrés, te doy el pase. Espero que hayan tenido una buena jornada y hayan aprendido y entendido lo máximo posible. Quería recordarles que mañana ya empezamos con Android a la misma hora, también por Zoom. Así que ojalá puedan asistir la mayoría y aprovechar, porque mañana va a haber los fundamentos para poder dar paso ya al desarrollo. Y además que van a desarrollar una aplicación más o menos fácil igual y bien didáctica. Sí, antes que se vayan, les tengo el spoiler de mañana. Vamos a mostrarles un video pequeñito que explica a grandes rasgos qué van a aprender en esta, entre comillas, unidad de Android Kotlin. Así que voy a presentar pantalla. Denme un segundo. Ahí está. Denme un segundo. ¿Se ve, cierto? ¿Me confirma Wolver? Sí, ya. Welcome to Android Basics in Kotlin. In this course, you will learn the fundamentals of how to build Android apps. We're from the Android team at Google, ¿Cómo? and we'll be... No se ve. ¿No se oye? No se ve. No sé. Hay una pantalla gris. Sale tapado con una pantalla. A ver, deme un segundo. Pato, ¿puedes presentar tú el video si tienes algún problema? Te mando el enlace para que lo presentes tú. Ya, te lo voy a mandar aquí por el chat. Igual, colega el subtítulo y tradúcelo al español porque está en inglés igual. A ver, te lo voy a mandar ahora. Ahí está. Welcome to Android Basics in Kotlin. In this course, you will learn the fundamentals of how to build Android apps. We're from the Android team at Google, and we'll be your instructors for this course. I'm Dan. I'm Kat, and we'll be here guiding you throughout your journey. And I'm Megan. We'll do our best to explain things clearly with step-by-step instructions. It's hard to imagine life without our phones. And in this course, you're going to have a chance to learn how to build an app that runs on one of these. It honestly feels like a superpower to know how to build an app, to take something that's an idea in your head and put it on your phone. And it's not just your phone. There are over 2.5 billion Android devices in the world. That's phones, tablets, TVs, watches, and even cars. Imagine how cool it would be to make an app that your friends can use. The apps that you use on your phone are often quite complex. They have whole companies and teams of engineers working on them. And all those engineers had to start at the beginning.
So in this course, we're going to focus on building a series of basic Android apps that can run on a phone. The course is split up into units. Each unit is made up of several pathways. Pathways are composed of videos, code labs, and quizzes. And, drumroll please, you will earn badges along the way. You'll also be building up your developer profile, which you can use to show the skills you've gained throughout this course. By learning the fundamentals of programming and the core concepts in Android, you will have a solid foundation to build off of. You'll learn how to use Android Studio, the tool we use to write our code. And you'll be learning Kotlin, the recommended programming language for developing Android apps. At its core, a programming language is used to tell a computer what you want it to do. It's similar to learning a foreign language, but instead of speaking to people from another country, we're communicating with the computer. We'll get into more details of learning Kotlin later, but first let's talk about what you need to start this course. To get started, you need a computer and an internet connection so you can download Android Studio. You don't need any prior programming experience, but we do require that you have basic computer and math skills. Knowing basic math is useful when you're programming because of the problem-solving skills involved. It's also helpful to have an Android device, phone or tablet, to test your app on. If you don't have one, that's okay. We'll show you how to simulate an Android device on your computer with something called an emulator. It's also great to be familiar with using Android apps. If you haven't used Android before, you'll learn this along the way. Above all, the most important requirement is your motivation and willingness to learn. It's going to be a challenging but rewarding process if you stick with it. You may be asking, can I get a job as an Android developer after this course? Well, the answer is not quite. We're going to prepare you with the basics, and there are more advanced classes you can take and more practice you should do on your own to pursue the career path of a developer. Now, you might be asking, how long will the course take? That really depends on how much you already know and how much time you can invest in learning the material. Anywhere from a few weeks to a few months is realistic. No matter where you come from, this journey will be challenging, interesting, and we hope also fun. By the end, you will have built a collection of apps that will show you a glimpse of what's possible with Android. We are super excited! Super excited! We're super excited that you've decided to join us, and we welcome you to this course. Welcome! Hugo Castro, tienes el micrófono apagado. No había, gracias. Sí, bueno, con ese pequeño spoiler, como lo que comentó Andrés, mañana ya van a empezar a conocer un poco sobre Kotlin, ya entrando en materia, y de nuevo, de a poco van a empezar a conocer lo que es el desarrollo en Android, y nada, este curso tiene la idea de prepararlos con lo básico para que ya después puedan avanzar al avanzado, ya puedan desarrollar aplicaciones de Android como un verdadero pro. Eso, no sé si hay algo más, Pato, Andrés, ¿alguien tiene alguna duda para mañana? Revisar en WhatsApp, chiquillo, el modo mental que está de Android. Así ven lo que se va a pasar mañana y durante todo el curso y lo que pueden llegar a lograr. Eso. Sí. Eso, voy a dejar de grabar ahí. Un mensaje extra es que no importa que no tengan un computador excesivamente potente. Cuando estemos trabajando con Android Studio, eventualmente lo que más consume Android Studio, aunque que hayan visto por ahí el meme de que Android Studio funde computadores, es básicamente el emulador. Si la computadora es más o menos modesta, pueden ocupar su teléfono en modo debugger, para conectarlo al computador y ahí emular la aplicación acá, directamente, no pasándola por el emulador de Android Studio, que eso es lo que consume realmente recursos en el IDE. Sí, igual hay una clase especialmente para el tema de uso de Android Studio. Van a aprender cómo funciona la herramienta, cómo usar el emulador si es que no tienen un teléfono Android y su computador es relativamente potente, o como dijo Pato, con un teléfono que ya tengan Android, lo conectan por USB, le dan algunos ajustes y pueden probar su aplicación directamente en el teléfono. El último PC de la U servirá para Android Studio, probablemente sí, pero no con emulación. Tendría que ser con algún teléfono Android que tengas. Sí, por lo menos el computador del año pasado, que es el que tengo yo de la U, no te van a dar el emulador de Android Studio. Corre de manera semifluida en Linux teniendo casi todo apagado, pero en Windows lo dudo. No, pero igual como no vas a tener la emulación y tienes tu teléfono Android, ahí le quita mucho peso a Android Studio, así que se puede.
se puede. Eso. Nos juntamos mañana, cabros. Esperamos que les haya gustado mucho esta sesión. Disculpen si es que el Pato ahí con el tema del sí y el entonces, ahí fue una pequeña confusión. Pero no, o sea, si tienen alguna duda sobre lo que dijo Pato hoy con su presentación, vamos a estar en el grupo de Discord. Ahí si tienen alguna duda, pueden mandar su código, si que quieren comentarios sobre lo que hicieron. Y nada, nos vemos mañana. Recuerden, cualquier duda, no duden hablar por el grupo de WhatsApp o Discord. Así es. No, sí, pues están. Eso, cabros. Nos vemos, que estén muy bien. Hasta luego. Nos vemos. Luego, chiquillos. Chau. Nos vemos. Adiós. Adiós.